Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar lo que son las proteínas. Pero antes de iniciar debemos saber de lo que está compuesto un aminoácido. Si bien el aminoácido en su centro tiene un carbono alfa y en sus extremos tiene un grupo carboxilo, un grupo amino, el grupo R y un átomo de hidrógeno. Pero ¿para qué nos sirve saber esto? Pues las proteínas están compuestas de aminoácidos, más bien son cadenas de aminoácidos que van uno con otro. Estas macromoléculas están en todos los seres vivos que conocemos y a nosotros principalmente nos aportan en la regeneración de nuevas células y también nos ayudan en lo que es el desarrollo y crecimiento de los niños y en la etapa de gestación en lo que son las embarazadas. Un déficit de este tipo de macromoléculas nos podría causar la anemia, principalmente en lo que nuevamente son embarazadas e infantes. Ahora yo les voy a hablar sobre las estructuras de las proteínas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, y esta consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Pero lo que lo hace distinta de una a otra es la secuencia de aminoácidos por las que está hecha, y a esta secuencia se le conoce como estructura primaria. La estructura primaria es determinante en una función que cumplirá después. Así, las proteínas estructurales poseen mayor cantidad de aminoácidos rígidos. Estos establecerán enlaces químicos muy fuertes unos con otros, y esto para dar dureza a la estructura que forman. Vamos a hablar ahora sí sobre los 4 tipos de estructuras. Y la primera que hablaremos es la estructura primaria. Esta viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica. Y esto quiere decir que es el número de aminoácidos presentes y el orden por el que están enlazados. Como en casi todas las proteínas existen 20 aminoácidos diferentes, y el número de estructuras posibles viene dado por el número de variaciones con repetición de 20 elementos. Ok, ahora les voy a hablar sobre la estructura secundaria. Este es el pegamento de la cadena polipeptídica. Adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del enlace peptídico. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre y por tanto más estables. Ahora hablaremos sobre la estructura terciaria. Se le llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen a la proteína, concepto semejante a la conformación absoluta de otras moléculas. La estructura terciaria de la proteína es la responsable directa a sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con los diversos ligandos. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipeptídica, la estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. Y por último tenemos la estructura cuaternaria. Esto es cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica. La estructura cuaternaria se debe considerar, primero, el número y la naturaleza de distintas subunidades, o monómeros que integran el oligómero. Y segundo, en la forma en la que se asocian en el espacio para dar lugar al oligómero. Las holoproteínas son proteínas formadas únicamente de aminoácidos. Estas se pueden clasificar en dos, que es las globulares y las fibrosas. Las fibrosas, también llamadas filamentosas, tienen una estructura terciaria que mi compañera Emily anteriormente ya les explicó. Además de que estas son insolubles en el agua y aparecen principalmente en animales. Realizan funciones estructurales y a este grupo pertenecen el colágeno, la queratina, la elastina, la actina, la miosina, entre otros. Y por otro lado, las holoproteínas globulares son pequeñas proteínas ricas en arginina y lisina. No se encuentran libres sino unidas de ácidos nucleicos. Además de que tienen una estructura terciaria y cuaternaria y son solubles en el agua. Pertenecen en este grupo las protaminas, las histonas, las prolaminas, entre otros. El grupo de heteroproteínas va a estar formada por una fracción de proteínas y otra fracción de no proteica. Esta, pues, como ya lo mencioné, la proteica va a formar por aminoácidos y la porción no proteica, esta va a estar llamado como grupo prostético, que este va a ser como quien dice el ayudador.
y dependiendo de la naturaleza química del grupo postético se van a clasificar. Como bien sabemos, las proteínas son muy importantes para nuestro cuerpo y estas tienen una estructura muy grande y compleja que van a cumplir y van a realizar un papel muy importante en las células, ya que hacen el mayor trabajo y son muy necesarias para la estructura, la función y la regularización de nuestros órganos y tejidos. Hola, mi nombre es Joana Urias y a mí me va a tocar presentarles como tal ejemplos de funciones proteicas. Aquí tenemos el transporte o almacenamiento. Estas proteínas se unen y transportan átomos y moléculas pequeñas dentro de las células y por todo el cuerpo. En esta imagen tenemos el ferritin o bien ferritina, que es una proteína de la sangre que contiene hierro. Esta tiene la principal función de transportar y liberar de forma controlada el hierro. Esta proteína se produce por casi todos los organismos vivos, como las bacterias, plantas superiores y animales vertebrados. Ok, aquí podemos observar lo que es el anticuerpo. El anticuerpo se une a partículas extrañas específicas como virus y bacterias para ayudar a proteger el cuerpo. Aquí podemos observar la inmunoglobulina G. Es el tipo de anticuerpo que más abunda en el cuerpo, se encuentra al igual en la sangre y en otros fluidos y este brinda protección contra las infecciones bacterianas y víricas. De este lado tenemos el enzima. Lleva a cabo casi todas las miles de reacciones químicas que ocurren en las células. También ayudan con la formación de nuevas moléculas leyendo la información genética almacenada en el ADN. Aquí tenemos la fenilalanina hidroxalasa. Esta enzima de clase de las hidroxirructasa que cataliza la formación L-tirosina, dihidrotrina y, si no me equivoco, agua. A partir de L-fenilalanina, tetrahidroptina y oxígeno. Ok. Como otro ejemplo tenemos el mensajera, las proteínas. Como otro punto tenemos la mensajera, que son las proteínas mensajeras que transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y organismos. Tenemos como ejemplo la hormona del crecimiento. Estimula el crecimiento infantil y ayuda a mantener los tejidos y órganos a lo largo de la vida. Por otro lado tenemos la estructural. Estas proteínas brindan estructura y soporte a las células a mayor escala. También permite que el cuerpo se mueva. De este lado tenemos la actina, que es una familia de las proteínas que forman los microfilamentos, uno de los 3 componentes fundamentales del citoesqueleto, de las células de los organismos eucariotas. Y pues por esto daría finalizado mis ejemplos. Muchas gracias. Hola, pues yo Ashley les voy a estar presentando lo que es la desnaturalización de una proteína. Cuando ocurre la desnaturalización de una proteína, la estructura de esta proteína se aleja de su forma original. Esto debido a un cambio importante en su conformación. Esta conformación es producida por el movimiento de los diferentes dominios de esta. Este cambio trae como consecuencia pérdidas en las estructuras secundaria, terciaria o cuaternaria, pero no en la primaria. Podemos entender entonces que el que una proteína se doble de una forma o de otra hará que ésta tenga funciones distintas, por lo que al momento de romper las interacciones entre los aminoácidos de la cadena de la proteína hará que ésta pierda su forma tridimensional y así a su vez al igual la función que tiene. Esta información nos va a ayudar a entender este ejemplo que se está dando de un huevo. Podemos observar 2 imágenes. En la del lado izquierdo podemos ver y es evidente que la clara está cruda. Entonces esta va a tener una textura viscosa, así como va a ser un poco semitransparente. Sin embargo, del lado derecho observamos que la clara ya es opaca. Esto es debido a que este huevo ya fue expuesto a unas temperaturas más altas, fue expuesto a calor, entendiendo así que el calor da la energía necesaria para que se rompan estas interacciones. Podemos concluir entonces que al momento de desnaturalizar la proteína, ya sea por acción química, calor o por agitación, provocará que ésta se despliegue, o bien que sus cadenas de polipéptidos se desordenen, lo que suele provocar que estas moléculas pierdan su función.
Pues mi nombre es Eduardo y yo voy a hablar lo que es la reversibilidad e irreversibilidad de las proteínas. Como bien lo mencionó mi compañera anteriormente, una proteína cuando se desnaturaliza, esta pierde su función. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener la misma función que tenía antes. Esto antes de que esta proteína se desplegara, ya sea una estructura terciaria, o cuaternaria o secundaria, estas van a llegar a un punto en el que se van a convertir en una estructura primaria por el desplegamiento o por la desnaturalización. Muchas de las proteínas que existen en realidad no tienen una reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que después de algún proceso químico o físico que se le haya pasado, pues va a mantener esa función, o esa estructura secundaria. Pero hay otras que sí, que se conocen como reversibilidad o renaturalización de la proteína. Como en la imagen que observamos aquí, podemos ver que esta proteína es una proteína normal que está en su estructura terciaria, y a la desnaturalización que se menciona que puede ser a través del pH, temperatura, solubilidad, o inclusive por el cambio del pH, como se menciona también, que pasa que esta estructura se desnaturalice y se convierta en esta estructura primaria. Para la renaturalización se necesita que esta estructura pues pierda ahora sí que la condición en la que se desplegó, pues. Por ejemplo, hay algunos mecanismos que se mencionan para la renaturalización de las proteínas es la presión, que es la más recomendable en estos casos para las proteínas para que recuperen su función principal. Otra puede ser lo que es el pH, ya que muchas veces las estructuras, principalmente las estructuras están compuestas por un grupo amino y un grupo carboxilo. Muchas veces hay variables de pH entre ellos que puede hacer de que haya una mayor concentración de ácido o una mayor concentración básica. Cuando pasa eso, hay un cambio en el pH radical de la estructura y eso hace que pues pierda su función o se desnaturalice. Al igual como mencionó mi compañera anteriormente, pues un proceso de cambio de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, muchas proteínas, por el tipo de enlaces que no son muy fuertes, tienden a desprenderse y tienden a cambiar. Y eso hace que pierdan sus funciones o se desnaturalicen, como se mencionaba anteriormente. Un ejemplo de esto puede ser la formación del queso, ya que el queso tiene una proteína, llamada caseína de la leche, caseína de la leche como tal. Al momento de que el queso se cuaja, se desnaturaliza esa proteína y se genera lo que es el queso. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo como mencionaba, otro ejemplo puede ser la ribonucleasa alfa. Este tipo de ribonucleasa está asociada por puentes de isulfuro. ¿Qué quiere decir? Cuando se rompen estos puentes, la proteína se despliega, pero esta puede ser renaturalizada, creando otra vez los mismos puentes en los cuales fueron destruidos. Y pues eso sería todo por la parte del equipo número 5. Agradecemos la atención de toda la gente que vaya a ver este video. Y esto sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias.